Muy bien. Excelente. Pues iniciamos Mesa de Análisis Político. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que Mesa de Análisis Político la transmitimos en cuanto termina Breaking News a las 6:30 de la tarde. Aquí podrá usted escuchar pues análisis serios, contundentes y por supuesto objetivos de la política internacional, nacional y local. Aquí no se caen puentes. Bueno, vamos a iniciar pues con la noticia que está recorriendo el mundo prácticamente, José Luis Leonel, la detención de Pedro Castillo y que ya pues, fue depuesto como presidente de Perú y pues, ya tomó la vicepresidenta Boluarte protesta como presidenta constitucional hasta el 2026. Pues hay que ser claros, una presidencia muy turbulenta de Pedro Castillo que inició pues con conflictos dentro de su gabinete. Posteriormente estos mismos se trasladaron al Congreso de la Unión. Se habla que Pedro Castillo intentó pues dirigirse a las embajadas de Venezuela y de México para resguardarse de una posible detención. No logró hacerlo y fue detenido y ya prácticamente depuesto como presidente de la hermana República del Perú. Una lástima que sucedan estos, pues valga la redundancia, estos sucesos en Latinoamérica en pleno siglo XXI. La verdad que no, pensábamos... Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque pues ya no debería de existir estos temas, José Luis, ya debería de ser democrático todo el asunto. Sí, eso es parte de la democracia también, te voy a decir. Por ejemplo, a la señora Kirchner la acaban de sentenciar a 6 años de prisión. 6 años de prisión, es correcto, en Argentina. A 6 años de prisión y de por vida no volver a ocupar un puesto público, jamás. Es correcto. Pero además hay otro ingrediente también que lo hemos estado siguiendo nosotros muy de cerca, es el caso de Donald Trump. Hoy falla también, hay un fallo contra él hoy, que es definitivo al parecer en relación a declararlo culpable, y culpable por los hechos del 6 de enero del año pasado en Estados Unidos. Y incluso se han ampliado las investigaciones y se siguen haciendo los cateos en más casas de Donald Trump. Entonces, creo yo que el rol de las democracias en términos de no haber intocables es un asunto que la distinguen, porque de esa forma se legitiman ante la sociedad. Un sistema que es capaz de llevar a las cortes y hasta la cárcel a sus líderes máximos, pues simple y sencillamente le está diciendo a la sociedad que hay un Estado de Derecho, ¿no? Y desde ese punto de vista yo lo veo positivo. Me parece que ¿qué tanto sabemos de Pedro Castillo? Yo sé muy poco. ¿Qué tanto sabemos de la señora Kirchner? Pues también sé muy poco. Pero el hecho, y de Trump también, pero el hecho de que los tribunales estén emitiendo estos fallos y que sean pugnas legales muy viejas, porque lo de Pedro Castillo ya tiene 1 año, lo de la señora Kirchner tiene más de 1 año, ¿no? Son juicios muy extensos y muy tormentosos los que se han llevado. Sin embargo, ya llegaron a su fin. Pedro Castillo fue destituido y metió al bote. La señora Kirchner fue sancionada, está protegida por el gobierno de Argentina, y Donald Trump pues, está con un pie en la cárcel prácticamente. Es correcto, sí. Precisamente lo de en Argentina, a Cristina Kirchner pues prácticamente terminó su carrera política en este país sudamericano. Pues habrá que seguir también el tema de Pedro Castillo, su proceso. Leonel Solís, Pedro Castillo ya no es presidente. Oye, me voy a disculpar con José Luis. Se me fue la onda porque resulta que mi mujer tiene más de 1 semana con gripa. Creo que ya va a cumplir como 10 días.
ha tomado como 3 jarabes y no se alivia, y se toma una medicina homeopática, y sí, más o menos la controló, pero ahorita me acordé y dije, no, pues si esta mujer ya lo tiene rato con eso después del cambio de clima. Entonces yo no, por alguna circunstancia, pues, pero sí está en la casa, la afección es virus. Pecho, pues, o sea, pues ahí es donde me disculpo. Bueno, Pedro ya tenía cuatro intencionalidades de declarar la vacancia, como dicen allá los peruanos, la vacancia, dejar vacante, y que tomó la equivocación de tratar de disolver al Congreso de la Unión de su país, y pues empezaron a renunciarle todos sus ministros, porque pues estaba haciendo el harakiri, y luego ya los legisladores no solamente destituyeron, sino que le fincaron responsabilidades, ya está detenido, pero me sorprendió y me gustó que en menos de 2 horas ya estaban nombrando presidenta, es decir, no permiten que las cosas se vayan a complicar ahí. O sea, hay que tomar decisiones, en política tienen que tomar decisiones inmediatas. En política, por ejemplo, en México, cuando han muerto presidentes como Juárez, detienen un poco la noticia, lo podían hacer en aquel entonces, para ver a quién lo va a suceder o cómo va a estar la situación inmediata. Pero me gustó que rápidamente la nombraron, y nombraron a esta señora, la Ercilia, y ya está en posesión ya tomó protesta. No es el primero, Torres, en que sustituye, ya van 4 en menos de un año, pero ella está firme, además es de izquierda, no nos equivoquemos. Tumbaron a pero eligieron a una mujer destacada en su partido, un partido de izquierda. Eso es lo que vimos ahí, y pues ha tenido muy buena carrera y además es presidenta de la Comunidad Andina. Ya ha tenido buena carrera política. Y curiosamente, y aquí hay que observarlo, ella sale del Instituto Electoral, y de registro de las personas, y como es en México, pues, tanto el electoral allá como lo que es para el registro de población, está igual, y ella era la directora. Entonces, cuando se postula para su vicepresidenta, siguió trabajando en ese lugar, y tuvo que renunciar hace 2 días, en este día precisamente, a ese espacio, que es un espacio que también aquí hemos visto que se está moviendo para defenderse de las andanadas, y ahorita pues ese sería un tema posterior. En el caso de Cristina, pues no va a la cárcel. Ahorita está siendo protegida, como dijo José Luis, pero ya anunció que no se va a postular para nadie, para nada. ¿Y qué es la culpabilidad de Cristina, esta vicepresidenta o presidenta de Argentina? Es presidenta, ¿no? Es la presidenta. Vicepresidenta. Fue presidenta y ahora es vicepresidenta. Vicepresidenta. Es que tenía más de 2 años impulsando una empresa constructora y empresarial, y fueron miles de millones de pesos los que le adjudicó directamente ella para los trabajos allá en Argentina, violando también las leyes de postularse para una obra, de concursar para la obra, violando todas esas cosas, y son miles de millones de pesos. No es injustificable lo que la sociedad la acusa, y también allá pues se ataca la corrupción. Y esos son los 2 detalles que vimos ahora, muy interesante, como dice Fernando, estuvo en todos los medios nacionales e internacionales, tanto lo de Perú, y por ejemplo, y ahí también el presidente tuvo que decir, ya no voy, ya se suspende la vale. No voy a hacer que remanguen parejo estos. Sí, y luego estaba pensando, dijo que se vaya en el avión de línea, no quise irse en el avión del ejército, porque no confía ni en el ejército. Podría haberse ido en un avión del ejército, pero
vale más un avión de línea. Si, ahí en la línea van miles de, muchos civiles. Son elucubraciones que va haciendo. Bueno, eso es la primera parte, Fernando. Pero hay un tema que deseo comentarlo con usted y lo platicamos con nuestros cibernautas. Desde el inicio de la toma de protesta y posterior conformación del gabinete de Pedro Castillo, fue muy accidentada esta administración. Recordemos que tuvo problemas precisamente con su gabinete después de conformarlo y posteriormente se trasladó este problema al Congreso. Incluso si mal no recuerdo, por ahí, como a los 6, 7 meses de haber tomado protesta, viajó una comitiva del gobierno mexicano, de la administración actual federal, para diseñar un modelo de apoyos económicos por ahí a la sociedad. También llevaban el programa Sembrando Vida y por ahí otros programas sociales que han resultado aquí en México. Con todo esto, tampoco logró cuajar la administración de Pedro Castillo. Fue una administración, repito, accidentada, confrontada desde un principio y por supuesto este desenlace, algunos especialistas, algunos analistas ya lo habían pronosticado que lamentablemente iba a ser, pues se hablaba de una renuncia de él, ¿no? No se hablaba que pues lo depusieran presidente de la República, mucho menos que lo detuvieran por incapacidad moral sobre este tema que surgió en el Congreso, pero habrá que decirlo, Pedro Castillo intentó disolver al Congreso, el primer intento de disolución fue de él, que incluso sorprendió no solamente al Congreso, sino a toda la sociedad peruana, un intento de disolución, incluso la vicepresidenta lo llamó un golpe de Estado. ¿Sí? Esas fueron las palabras concretas de la vicepresidenta, hoy presidenta, sobre este tema de pues ya el expresidente Pedro Castillo. Bueno, habrá que analizar, José Luis Leonel, un tema que no lo debemos ver como un hecho aislado. Perú, un gobierno de izquierda que no logró cuajar, que no logró pues consolidarse como han estado consolidando los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pero todo tiene un principio y también tiene un final. Este será el principio de los gobiernos, del final de los gobiernos socialistas o de izquierda o populistas, como los han llegado a llamar algunos, que pues se tiene en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Estos gobiernos, pues de alguna u otra manera, no han sido del agrado total de la comunidad internacional, José Luis. Bueno, lo que pasa no es, yo no lo consideraría como un problema donde si agradan o no agradan a tales o cuales poderes o fuerzas internacionales. Yo lo que observaría es qué tan eficientes son para enfrentar los problemas de su país. Por ejemplo, yo veo a un presidente colombiano electo, un apellido recientemente nombrado presidente de Colombia, y resulta que este hombre inmediatamente pactó con los Estados Unidos una estrategia para enfrentar el narcotráfico. Luego pacta con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia para completar la paz que ya habían iniciado hace 5 años en las pláticas de La Habana. Abrió las fronteras con Venezuela, donde había 5 millones de refugiados venezolanos, y les dio libre circulación, pero además pactó con Maduro una ayuda para toda esa gente, un plan de ayuda para resolver los problemas de gente. O sea, es un gobierno que llega con un ropaje de izquierda, pero que sabe enfrentar los problemas. Trata con Estados Unidos, trata con Hugo, con Maduro, trata con la misma guerrilla interna. O sea,
Eso te habla de un hombre que tiene una noción de trabajo intenso y de resolución de problemas, y va para adelante. El de Chile también se ha atorado, por ejemplo. Boric, que es el más joven de todos. El pueblo votó por una nueva constitución, y que debía ser una nueva constitución. Presenta al Congreso una nueva constitución y se la rechaza el Congreso, y no se la avala, y tiene que buscar hacer otra constitución. O sea, ese es el valor que tienen las instituciones democráticas en los países. Y me parece a mí que eh, no hay que inventar nada, hay que hacer bien las cosas nada más, porque yo me sorprendo aquí en México cómo nosotros queremos inventar todos los días el mundo, y me incluyo yo, de lo que va a cambiar nuestro país y de las cosas que se dicen, y al final del día cambia muy poco, no cambia nada, y terminamos en las noches enojados, peleados, renegando contra la televisión y contra los que hablan en la televisión. Pero la verdad es que, por ejemplo, aquí en México ha sido un verdadero fiasco. Se habla demasiado en México, se hablan muchísimas cosas, pero ¿qué tantas cosas se hacen? ¿Qué tanto esfuerzo se realiza? ¿Qué tanto caminan los problemas del país? Y al observarlos todos, pues hay algunos que han caminado de manera significativa y positiva, pero hay otros que han ido para atrás. Y en eso es lo que tendríamos que poner atención. En cambio, hay otro tipo de países de izquierda que se convirtieron en verdaderas dictaduras, como el caso de El Salvador, de Nicaragua, y como el caso de Cuba, ¿no? Que ya se convirtieron en países de un solo hombre, ¿no? Y obviamente eso no les da el ímpetu, el impulso, la energía para hacer cambios, pues porque no está involucrada la sociedad ahí. Ahí están involucrados unas camarillas, ¿no? Pero no está involucrada las fuerzas de la sociedad. Y los cambios en la vida finalmente no los hacen los gobiernos, los hace la fuerza de la sociedad. Para mí ha sido muy sorprendente, y discúlpeme que me extienda, ha sido muy sorprendente ver el efecto de la marcha del 13 de noviembre, la marcha ciudadana, cómo movió conciencias, cómo removió el pensamiento de la gente, cómo cambió cosas. Entonces uno dice, de eso se trata la democracia. Y por eso, en cambio, la marcha del 27 que organizó López Obrador provocó frustración, provocó desánimo, provocó coraje. O sea, eh, ese tipo de cuestiones que no se valoran porque se hacen como una reacción, como una respuesta a lo que pasó, simplemente no sirven. Por eso no le sirvió a López Obrador la marcha. Entonces, y hay otros que acaban de llegar como Lula, no recuerdo otro, pero creo que al margen de qué partido, de qué corriente ideológica y política vengan, están los resultados, ¿no? Y me parece que eso es lo fundamental. Y ya en el gobierno, no importa de qué color seas, sino qué tantos resultados le das a la sociedad. José Luis, ¿qué diferencia hay en este momento de Pedro Castillo con un gobierno de izquierda con el gobierno de Allende de Chile? ¿Qué diferencia puede haber en estas dos situaciones históricas que están pasando en Sudamérica? No, ahí no alcanzaría a tener una tesis inmediata, porque estamos hablando de un gobierno de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ya son circunstancias de otras, pero sí vemos, por ejemplo, que se avanza en algo aquí en México, que no se permite que sea un solo hombre, que se va deteniendo.
Es que podemos verlo así de esta manera. La reforma constitucional, la eléctrica que se pretendía, le dieron para atrás en la oposición. La Guardia Nacional no se aprobó así como la mandaron. Y ayer en el electoral tampoco aprobaron la reforma electoral constitucional y solamente permitieron, con la mayoría simple, no constitucional, parte de la reforma electoral, el plan B del presidente. Estas fuerzas están ahí, pues, y como dice José Luis, la marcha del 13, me imagino que tuvo que ver con esta situación de cambio de oposición y de renovación del espíritu del PRI de votar en contra y de su líder, del Alito Moreno, que ya no puede recuperar nada, pero cuando menos sí participó en este rechazo de la ley electoral. Son cosas un poco distintas, pero es un tema que más adelante me imagino que lo vamos a tocar. Es correcto, es un tema amplio esto que pasó en Sudamérica, específicamente en Perú. Nos dará tema para discutirlo, incluso en más mesas de análisis político, como se vaya pues despejando toda esta nube que ahorita está en este país hermano de Latinoamérica. Por lo pronto, aquí en nuestro país, la reforma electoral pues, fue rechazada, ya todos lo sabemos, la votación que hubo en la madrugada, pero pues el plan B, el llamado plan B del presidente fue votado vía fast track, ahorita ya pasó al Senado y la declaración de Ricardo Monreal es que se va a analizar, se va a discutir y por supuesto se llevará a comisiones, que es el proceso legislativo normal. José Luis, esta reforma a las leyes secundarias, pues la principal aduana en este momento del Senado, pero también estará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aprobarse. ¿Cuál es el intento con este plan B por parte del gobierno federal? Bueno, yo digo que el plan B en realidad es un acto desesperado ya de la presidencia de la República que afecta, indiscutiblemente que afecta al INE. Sin embargo, no lo destruye al INE como pretendían, ¿no? Y lo que yo observo, y yo quisiera compartirlo con ustedes, a ver si si coincidimos. Si no, pues ahí me echan trancazo. Es la cuestión siguiente. ¿Y qué pasaría si en el Senado sufriera una voltereta? Si la mayoría del Senado votara en contra. Y me van a decir, ¿y cómo podría votar en contra? Si el senador Monreal toma una decisión que sería la ruptura definitiva y la salida de Morena, pues prácticamente se dice que por el apoyo que tiene de varios legisladores federales, lograrían esa mayoría y descarrilarían la reforma. Sin embargo, hay quienes piensan que es suicidio pretender hacer tal cosa, como se coloca y yo creo que sí, pero también a veces hay formas en donde hay tenemos unos problemitas. Hay que golpear el canal para que estas cosas cambien también, ¿no? José Luis, tenemos unos problemitas con tu imagen. Se congeló y tenemos problemas de audio. ¿Sí me escuchas? Ahí está. Sí, listo. Perfectamente. Listo, sí, teníamos un problemita ahí. Adelante, José Luis. Bueno, entonces, hay ocasiones en que, repito, en las que hay que golpear el panal, hay que sacudirlo, y el que lo sacuda, pues
es el que se anime, ¿no? Y en esos términos, quien pudiera animarse y que tiene el garrote en la mano para golpear el panal es Ricardo Monreal. Y si hiciera eso, Ricardo Monreal se colocaría a la cabeza de la oposición. Sería el líder de la oposición a Morena. Por eso me parece a mí que es un momento interesante el que se está presentando y eh, me resulta muy improbable, pero no imposible, ¿no? Que eso ocurra. Sin embargo, pues en política hay que pensar hasta que puede ocurrir lo que menos cree uno. Es correcto, sí, es la única ciencia inexacta, dicen que es el arte más llamativo para llegar al poder, la ciencia política. Leonel, este plan B, como se conoce, se le ha dado a conocer de alguna manera que fue entregado esta mañana por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues trae algunos temas por ahí, incluso lo estuvieron mencionando algunos diputados de oposición, como que el padrón electoral pase a mano de la Secretaría de Gobernación, exactamente para el Registro Nacional de Población, sea quien lo maneje, y este es uno de los tantos, pues uno de los tantos contradicciones que pueda haber en estas leyes secundarias, porque ya un manejo de un padrón electoral, pues sí, da mucha sospecha de cómo se pueda utilizar. Una de las partes, digamos, peligrosa, yo creo que por eso Monreal tiene que revisarlas y que han estado observando en esa iniciativa de más de 214 páginas, es que ya se va a poder votar sin credencial de elector. Es increíble, pero sí, en este plan B, que fue el que ya se aprobó. Es decir, los que están en Estados Unidos van a poder votar sin credencial de elector, van a votar con una identificación que les dé el consulado en cada ciudad. Y el consulado es mexicano, es del gobierno. Entonces pudiera darles a todo el mundo la oportunidad de votar por internet y entonces ya sería sin ese requisito. Esa es una. Pero también van a poder votar los presos. ¿Cuándo iba a pensar? Yo escuchaba yo al Mike Mata cuando decía que un preso decía, déjenme salir a votar y regreso con el dedo manchado, pero déjenme salir. No, pues ahora le van a llevar la urna ya para que la boleta para que la firme. O sea, a gente que está en la cárcel y dirá a la gente, bueno, es que está en, ¿cómo le llaman? Prisión preventiva oficiosa. Pero en este país hay un montón de gente en prisión preventiva porque el juez todavía no dicta sentencia y la tienen ahí por investigaciones, como ya hemos dicho aquí, de un policía y un investigador que lo hizo investigación, agarró la nota del policía y hasta ahí hay mucha gente que todavía está en la cárcel. Y si le ofrecen una posibilidad de que salga, de que le permitan un perdón rápido, que salga de la cárcel, pues te firman lo que sea, hasta yo, porque la libertad es lo más cuantioso, es lo más valor que hay, ¿no? Entonces, y luego aparte, van a poder votar los minusválidos en su casa. Está bien eso, pero como el minusválido acaba de recibir ya, no solamente por la edad, sino por cualquier edad, un apoyo del presidente, de este gobierno, pues yo creo que tampoco la pensaría mucho. Entonces, pues votaría allá en el consejo. La otra es que ya no van a permitir el fraude a través de monederos electrónicos, que la compra del voto, que porque te ponen el dinero en tu cuenta y el monedero electrónico y la cuenta de bienestar, ahí te va a llegar la lana y no puedes comprar, que ya no lo pueden comprar con eso que hacen el propio INE. Bueno, esa es una forma, pero el gobierno tiene otra. O sea, el gobierno no necesita pagar, necesita nomás detener a los que van a votar en contra en cualquier esquina. O sea, necesita ir donde ya lo hemos visto en otras elecciones, pues.
agarrar ¿cómo se llama? Los que operan electoralmente en los partidos de oposición y decir, los arriadores. 24 horas, espérame, y ya que pase la votación regresas a operar o a manifestar o a darla o a llevar al desayuno a los tuyos. O sea, son maneras diferentes. O sea, nada más están atacando a que los potentados y los empresarios son los que tienen el dinero, o los de la oposición que tienen dinero y que pueden comprar votos. Ellos también lo pueden hacer de otra manera. Y aquí no aparece en el plan B. Entonces, imagínate, sin credencial de elector puede votar mucha gente, porque dice, para votar necesita credencial de elector, dice la iniciativa, salvo las excepciones que marque la ley. ¿Y quién es la ley? ¿Y cuáles son las excepciones? No nos dice cuáles son las excepciones. O sea, esta iniciativa, por eso yo creo que Monreal la tiene que revisar muy bien, porque se supone que es maestro de Derecho y es de la UNAM y es un hombre que sigue todas las situaciones esas, porque está, así como está aquí, está medio difícil. Ahora, lo de que le quiten dinero al INE, pues puede sobrevivir el INE, puede sobrevivir sin tanto sueldo tan grande, puede sobrevivir sin tener que pagar tanta capacitación, que además la hacen muy fácil. O sea, van a tu casa y en una hora te capacitan, pero le dedican mucho dinero que a lo mejor, entonces van a ir a ahorrarse como unos 3.500 millones de pesos, dice Andrés Manuel, y el secretario de Gobernación dice que son 5.600 con este recorte, porque también ya no va a haber tanto distrito electoral, porque cuando no hay elecciones se cierran los distritos electorales y ya no va a haber 300, va a haber 254. O sea, está muy, esto que acaban de votar tiene sus asegúnes, ¿cómo votar? Los extranjeros, allá los mexicanos en Estados Unidos, pues, nomás con una hojita que le digan, tú aquí vives, tú eres mexicano, el consulado, pero el consulado no es ciudadano, ¿no? Y todos estos... Tiene varios trucos, ¿verdad? Sí, es lo que decíamos la otra vez. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco de la ley? ¿Dónde está? En las consultas, pues ya no se hizo lo de las consultas, porque no aprobaron la ley constitucional, no aprobaron la mayoría. Ahora hay en otros lados, y estos truquitos tienen las encuestas, pues, supuestamente a ganar. Bueno, ¿para qué todavía agregarle más? Porque quieren meter zapatos. Pues cuando uno juega dominó, lo más que quieres, para que no tenga, es como dice la regla del dominó, fregar y refregar. O sea, entonces, si los pocos que agarren Estados Unidos, o muchos, porque son muchos, los pocos que agarren los que tienen los programas sociales y así por el estilo, y los pocos que puedan votar sin credencial de elector, se van conformando pues un fraude pudiera existir, ¿no? Y el dinero no es necesario para quien tiene el poder. La compra de votos se hace de otra manera, bueno, en fin, ya lo que hemos dicho, pues así es como no solamente lo veo yo, sino que lo vieron algunos diputados que ayer prefirieron salirse con la boca cerrada, porque no la dejaban ni hablar, y votar de manera con sus celulares, y no votaron de manera presencial, pero votaron, y ahí va, y el mismo Andrés Manuel dice, esto va para largo, y sabe que va para largo porque va a llegar al Senado, va a haber mucha discusión, y luego se va a ir a los tribunales, y en esto de que ha ido perdiendo espacios en el Congreso, como lo que hablábamos de la ley eléctrica, de la ley electoral, en esta ocasión, y la otra ley que acabamos de mencionar, la ley de la Guardia Nacional, que se dio pero de manera distinta, con un plan B también. Después de un plan B va a haber un plan C, y después de un plan C pues va a haber un plan H, por ahí vi que es un H, no sé, bueno, eso más o menos lo que se vio hoy, ¿no? Todo ese análisis. José Luis, este plan B, el llamado plan B de reformas a las leyes secundarias, puede ser que ya la calculadora electoral en Palacio Nacional pues no está dando las cuentas que se requieren, porque parece ser que lleva
trampitas esta reforma, esta reforma a las leyes secundarias. Parece que lleva trampitas como para que el 2024 no haya sorpresas por parte de la oposición. Podríamos pensar mal. Pues a mí me preocupa mucho la conducta de Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo tengo que decir así. Hay muchas trampitas y trampotas, particularmente eh, el corporativismo que se hace de los programas sociales, pues lo inventó el PRI, pero parece que lo ha aprendido muy bien Morena. Y me parece eso que les va a redituar, pero no creo que sea suficiente para ganar una elección. Y por eso necesitan a Movimiento Ciudadano. Ojalá y Movimiento Ciudadano, yo en lo personal, conociendo a varios que están en Movimiento Ciudadano, no creo que se vayan a prestar a irse solos, como un tercer polo, ¿no? Veo muy difícil que lancen un tercer polo. Simple y sencillamente sería una traición al movimiento democrático y obviamente un apoyo incondicional a López Obrador y a Morena, ¿no? Creo que es lo más delicado que hay porque representa un 10% de la votación Movimiento Ciudadano. Un 10% que es definitivo para cualquier fuerza política, ¿no? Que se le abonen 10 puntos a una de las dos coaliciones va a ser la que triunfe. Y ese indicador lo vamos a tener ya muy preciso ahora en enero. Si van en coalición, si van en la coalición Movimiento Ciudadano o va solo en el Estado de México y en Coahuila. Si eso ocurre, definitivamente yo creo que se va a poner más cuesta arriba la competencia electoral para Va por México, para la coalición opositora. Sin embargo, eso pues es un ingrediente relevante en sus aspiraciones en contra, pues un ingrediente en contra. Pero creo que puede superarlo. Todo es cuestión de un trabajo mucho más fuerte, acucioso, responsable. O sea, hay mucho que hacer. Y los otros factores que yo veo que vienen a catalizar el proceso electoral, pues ese es lo del TEMEC, ¿no? Si lo del TEMEC se va a las controversias, simple y sencillamente las vamos a perder y vamos a tener que pagar y va a ser un golpe a la economía muy fuerte. Y junto con las controversias está el asunto de lo que mencionaba Leonel, que yo en lo personal creo que Monreal tiene el sartén por el mango. Si Monreal es capaz de asumir que esa reforma electoral no pasa, porque es cierto lo que dice Leonel, de grano en grano la gallina llena el buche, pues, y de montón en montón va sumando el partido Morena para ganar la elección. Si lo echa abajo Monreal, es un doble efecto que se va a producir. El de que simplemente la reforma no transite, no haya cambios electorales, y la otra cuestión es que el liderazgo de Monreal se consolidaría porque la oposición, al dar ese paso, Monreal tiene que asumir lo que eso significa, la responsabilidad que tiene con Monreal y cómo respaldarlo, porque va a ser combatido muy duramente por Moreno. Pues sería el rompimiento ya definitivo entre el senador Monreal y su instituto político.
Movimiento de Regeneración Nacional, y por supuesto sería pues prácticamente ya estar en el bloque opositor. Y la fractura. Es correcto. Y la fractura de la Cámara de Diputados y del Senado. Es correcto, pero con la probabilidad de no ser candidato tampoco por el frente opositor. Aún no se ha definido el frente opositor para llevarlo como candidato. ¿No sería prematuro esta fractura o sería en tiempo para que él pueda convencer a los demás institutos políticos? Es que con esto él estaría no diciéndole, colocándose por encima de la coalición opositora. No diciéndoles quiero ser candidato, soy el prospecto más importante para la candidatura presidencial. O sea, él da un paso, un salto político ahí que le va a tener un costo para él muy grande, pero también la utilidad lo puede ser. Incluso se ha rumorado, Leonel, que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, aunque su coordinador de bancada en la Cámara de Diputados salió a desmentir esta versión, pero en los pasillos políticos se ha hablado que no están ya pues muy contentos con el Movimiento de Regeneración Nacional por un sinfín de situaciones, pero probablemente por este plan B pues los hayan logrado convencer, porque también dentro de estas reformas secundarias viene la llamada vida eterna de los partidos pequeños, en los cuales el partido que encabece la coalición pues les puede regalar o donar o dar votos para que puedan seguir con su registro, algo que sería un retroceso también para la democracia mexicana, y lo cual sería prácticamente seguirían viviendo de estos votos donados o regalados por parte del partido que encabece la coalición o la alianza, que en este caso sería Movimiento de Regeneración Nacional. Pero en los pasillos de política se habla que tampoco ya están muy contentos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Monreal podría ser ese sismo político que se lleve el Verde y al Partido de Trabajo a una posible oposición, Leonel. Lo que están lo que aprobaron ahí en las leyes secundarias para los partidos chicos es que pueden obtener dinero y no gastarlo en la campaña que vayan a enfrentar el 24, lo puede guardar, y al Verde le encantaría agarrar el dinero y guardarlo. Fuerza por México, con ese 3%, porque aparte la ley dice que con el 3% siguen para adelante. Fuerza por México con ese 3% no hubiera perdido el registro. Y Nueva Alianza tampoco lo hubiera perdido el registro con ese 3%, que ahora bajan el porcentaje para ver si recuperan eso, y son partidos satélite, ¿no? Fuerza por México, por ejemplo, partido satélite de la 4T, aunque lo formó Monreal, pero a Monreal le jugaron chueco en la elección pasada, en la intermedia esta de diputados federales y gobernaturas. Le jugaron chueco a Monreal, que él los había integrado a eso, los había hecho. Entonces, ellos pudieron haber seguido para adelante si le hubieran dado la oportunidad de tener ese 3%. Y el otro, el dinerito, que lo puedes gastar o lo puedes guardar para lo que sigue. Si ves que en esa no se va a ir como barril sin fondo, lo puedes guardar. Entonces, así es como está lo de la ley. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Y la otra, hablando de candidatos, pues también encontramos la nota de que Samuel García dijo que no, siempre no a postularse por MC, como que le jalaron las orejas sus apoyadores, que son los empresarios que están moviendo el nombre de Colosio Riojas, de Luis Donaldo. No están moviendo a Samuel. Y Samuel dijo que él podía hacer, y le jalaron las orejas a los patrocinadores, y tuvo que desmentirse y dijo, no, yo no le entro, hay otros. Y entonces ya dejaron en esta nueva, que sale en Reforma hoy, sale ahí un estudio demoscópico, una encuesta, pues,
donde el partido opositor, la oposición, tiene esa figura de Luis Donaldo con un 35% de apoyo ciudadano, ¿no? Pero tiene también mucho, pues no avanza más que por ahí se queda. Pues. Vamos a ver qué. Falta mucho, ¿no? Como dijimos la otra vez. Es correcto, sí, pero sí ha dado cambios en su gobierno municipal. Se habla que el diputado federal Basabe, pues prácticamente sería el nuevo secretario del ayuntamiento para poder afianzar el tema político de Luis Donaldo. Esto, recordemos que el diputado federal es uno de los hombres de confianza de Santiago Krill. Esto podría ir pues sumando para que Luis Donaldo pueda tenga una presencia nacional el próximo año y así poder ir sumando, aunque no ha definido incluso en algunas entrevistas ha dicho que no, pero bueno, estaríamos viendo probablemente ahí con Ricardo Monreal y Luis Donaldo Colosio, pues ya una mancuerna para enfrentar a las corcholatas del presidente, en este caso a Claudia, a Marcelo y a Adán Augusto, porque pues ahorita por lo pronto vemos una oposición desorganizada, que no hay un debate ni una agenda, con lo cual pueden estar de alguna manera combatiendo la precampaña de estos aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional. José Luis, la alianza, dice Marco Cortés, se definirá entre febrero y marzo si continúa o cada quien se va, pues cada quien lleva su candidato en las próximas elecciones, tanto para el Estado de México como para Coahuila, lo cual, pues, de acuerdo a los resultados, les iría muy mal, de acuerdo a las encuestas, les iría muy mal a los institutos políticos frente al Movimiento de Regeneración Nacional. Por ahí también, pues, si esto pasara, podría ser una reflexión para el 24, simplemente, pues, los institutos políticos de la oposición, le pasaría lo mismo que la oposición en otros países, desorganizada, sin unidad, pues simplemente sucumbirían ante el partido del poder. ¿Tiene futuro la alianza, José Luis? Yo creo que salvó la valla que le había puesto el PRI, ¿no? La valla que puso a Lito Moreno de aliarse momentáneamente con Morena, creo que se ha superado y creo que se ha asumido ya por el PAN y por el PRD y que se han retomado los cauces para construir las coaliciones en Coahuila y en el Estado de México. Tanto que avanzaron por encima de las dirigencias nacionales, los dirigentes estatales, pero no lo hicieron a la libre, pues es obvio que lo hicieron en acuerdo con los dirigentes nacionales. Pero también yo no creo lo que dice el presidente del PAN, por una razón. Es el absurdo más grande del mundo pretender ir solos en una confrontación con Moreno. Y yo no sé qué tan cierto, qué tan real, porque simplemente eso es irracional por completo, ¿no? Es correcto, sí, pues prácticamente sería un suicidio político ir y pues entrar a estas contiendas prácticamente sola con su militancia y sus simpatizantes, y por lo pronto pues aún no definen la coalición realmente para el 2024, aunque falta tiempo y pueden ponerse de acuerdo los diferentes institutos políticos y ya pues con una mancuerna probablemente, o con un candidato como sería un precandidato aspirante como sería Monreal, pues sería prácticamente ya iniciar una precampaña. Estaremos muy al pendiente, aquí lo hemos discutido, lo hemos platicado, lo hemos debatido en la mesa de análisis político sobre el futuro de la alianza. Aquí en Sinaloa, Leonel, pues el PAS sigue trabajando, el PRI no se pone de acuerdo, Morena pues solamente se le ha visto en la marcha que convocó el presidente, el PAN pues en algunos casos organizado y en otros no tanto, pero los institutos políticos ya de cara al 2024, porque prácticamente diciembre solamente son eventos sociales,
y a partir de enero inician ya sus reestructuraciones a sus estructuras, sus reestructuraciones a sus consejos políticos, sus asambleas políticas, para estar preparados al llamado de la elección presidencial para el 2024. ¿Ves competitiva a la oposición aquí en Sinaloa, o simplemente pues verá pasar esta elección pues prácticamente como el 2021? Fíjate que aquí, acuérdate que Sinaloa significa a poco más del 2% de la votación nacional para el 24. Pero de manera local hay también elecciones. Y ahorita con la estructura que tiene el PAS, porque ya sabemos cómo se trabaja ahí en estructura, con los diputados que están trabajando ahí en el Congreso y la militancia. La militancia ahorita del PAS es 50% más arriba de la que tiene el PRI. El PRI como fuerza electoral primera que era, ahorita ya anda en el tercer lugar. Morena tiene el primer lugar. Sigue el partido sinaloense. Está el 50% más de la militancia. Y también trabaja de manera inteligente en esto. Ahora se dio con esta reforma una cosa interesante. Y la cosa interesante es que ya el INE no tiene por qué andar negando registros a ninguna fuerza política o a ningún personaje si se quiere registrar. Es decir, pueden salir candidaturas, estamos hablando de esta reforma, pueden salir candidaturas que no estén en partidos nacionales, no tiene que ser un partido nacional que los postule, puede ser una fuerza local. Y es interesante porque ya no van a imponer penalidades o ya no van a poder impedir el registro de candidaturas más allá de los partidos políticos que están ahí trabajando. Somos un sistema de partidos, pero el PAS es un partido local que tiene una fuerza que puede postularse también para cuestiones de el 24 para diputados federales, senadores, pudiera ser. Ahorita lo que trae, y no se raja porque el PAS y sus dirigentes, como en el caso de Héctor Melesio, tienen palabra y siguen trabajando con Adán Augusto. Y ya sabemos que anda un poco apagadón en materia de discurso de trabajo, pero ahí están trabajando para esa candidatura. Pero curiosamente, si se pone uno a observar las cosas, el acto que hizo Claudia Sheinbaum, ¿dónde lo hizo? Y que le fue muy bien. En la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es correcto. ¿No? ¿Y cuál es la plataforma política de los dos primeros políticos que existen en Sinaloa? Tanto del gobernador Rocha Moya como del PAS, Héctor Melesio, son universitarios. Esa es su plataforma de poder. Entonces, ¿quién ayudó a Claudia a que tuviera un buen evento allá en la torre esta, en el auditorio de la UAS? Pues lógicamente, quien puede hacerlo, ¿no? En política el que puede hacerlo, lo puede hacer. Entonces, por eso es que no niega todavía, fíjate, qué cosa tan curiosa. El presidente del PAS, o sea, el dirigente que es Héctor Melesio, si nos damos cuenta, no ha roto ninguna relación, ni de alianza, ni de amistad, ni nada, no, porque es hombre de palabra, pues. En política la palabra cuenta. No ha roto con la alianza que tiene con Morena, ni con el gobernador. Si acaso podría tener alguna diferencia con el secretario general de gobierno, pudo haberlas tenido. Pero en el gobierno, directamente con Melesio, Melesio y Rocha, porque Melesio se comprometió con él, dio su palabra para apoyar a Rocha en la gobernatura, y desistió de la oferta que le hacía Quirino en su momento, de unir el PRI con el PAS y unir otras candidaturas. Hay testigos de eso, no estamos hablando al aire. Dijo, yo ya me comprometí, ya tengo palabra, ya le di mi palabra a Rocha. Entonces, eso te habla de un personaje político, el que hay que seguir. Entonces, todos estos elementos hay que verlos.
hay que estarlos viendo, ¿no? Entonces, ahí no sé si respondería a tu pregunta sobre el partido local. Claro que sí, se va a poner interesante, todo, pues todo el escenario político aquí en Sinaloa y por supuesto a nivel federal. Voy a saludar brevemente a quien nos acompaña en las redes sociales. Gracias a José Ángel Maldonado, a Luis Guillermo Muñoz, muchas gracias. A Claudia de Agostini desde Denver, Colorado, muchas gracias, Claudia. A Eduardo Solís Velázquez, gracias, Eduardo. Y por supuesto al doctor Héctor Muñoz, que está pendiente pues de esta mesa de análisis político. Muchas gracias a todos y a cada uno por estar con nosotros. Nos vamos, José Luis. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Leonel. Y un abrazo a los que nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias. Nos vamos, Leonel. Igualmente, agradeciendo el programa y su compartimiento, como dicen, y el compartirlo a quienes nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Claro que sí, muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Le agradecemos a nombre del titular de este espacio informativo, el doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar. Soy Fernando Camacho, le agradezco su preferencia. Le recuerdo que mañana tenemos una cita de 7 a 8 de la mañana por la banda radiofónica. Escúchenos y por supuesto por la tarde Breaking News de las 6 de la tarde. Recuerde que Breaking News es un espacio informativo en lo cual le daremos a conocer lo más trascendente a nivel internacional, nacional y local. Muchas gracias, cuídese mucho, use cubrebocas y sobre todo cuide su familia. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Leonel. Abrazos. Gracias. Cuídense.